Bueno, muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, bienvenidos a los que ya estamos acá presentes para otro estudio bíblico de los martes a las 7 y un momentito. Estamos hablando con el hermano que posiblemente, como está claro todavía, la gente piensa que es todavía temprano y ya son las 7, ¿verdad? Bueno, eso decimos con hermano Pedrito, no sé. Lo importante es que ya estamos acá, un buen grupo, y vamos a tener nuestro estudio. Bienvenidos al estudio número 8 de Ezequiel, estudio número 8, que vamos a tener hoy 15 de julio del año 2025. Y nos toca ver en Ezequiel capítulo 5, y vamos a ver del versículo 1 al 17, que es nuevamente todo el capítulo. Estos capítulos, aunque son largos, he podido resumir su exposición porque tienen mucha repetición, a manera de que Dios hace énfasis en el mensaje que le está dando el Señor a los judíos a través de Ezequiel. Capítulo 5 del 1 al 17. Entonces, que no se nos vuelva a nosotros gravoso el estar oyéndolo. De hecho, lo dice de diferentes maneras, a manera de que el judío pueda entender la profecía que está hablando el Señor a través de Ezequiel, de lo que iba a acontecer a Jerusalén en bastante corto plazo. Esto que está hablando en estos capítulos es lo que estaba por pasar en poquito tiempo. Se recuerdan de que Ezequiel se fue en el segundo grupo de los cautivos, ¿verdad? En el primer grupo iba Daniel, en el segundo grupo iba Ezequiel, y en el tercer grupo, pues, va a haber un tercer grupo, y eso es la profecía, y cómo se va a dar, y qué le va a pasar a la ciudad de Jerusalén. Esas son las cosas que va a presentar Ezequiel en una manera muy gráfica, ilustrativa, a manera que los israelitas y los judíos que vivían en Tel Aviv pudieran recibir el mensaje de una manera más explícita. Aunque hay algunas cosas que vamos a tomar en cuenta, recuérdense que muchas veces el Señor también habla de esta manera para que a la gente le tome unos pasos más el entender, porque si ellos han rechazado el mensaje, cada vez que alguien rechaza el mensaje, pues las cosas de entender se vuelven más difíciles. Entonces vamos a estudiar Ezequiel 5 del 1 al 17, estudio número 8. Oremos, hermanos, para que el Señor nos dirija en este estudio bíblico. Señor, gracias por estar acá reunidos. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Perdona mis fallas, Señor, porque si fallamos al interpretar, somos nosotros los que fallamos. Tu palabra es perfecta, tu palabra es infalible, porque refleja lo que tú eres, Señor. Eres infalible, eres perfecto. Y nosotros, cuando nos acercamos a tu palabra, podemos fallar en ver todo lo que tú nos quieras mostrar, pero te ruego que en tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, y también todo lo que podamos ver hoy lo podamos discernir y podamos, Señor, atesorarlo y vivirlo, Señor. Gracias por tus bondades. En tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, Ezequiel capítulo 5, y hoy vamos a ver todo el capítulo, si Dios permite. Y vamos a ver, el versículo 1, hermanos, dice de la siguiente manera: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Y suena raro, ¿verdad? Como que está dando acá
indicaciones a un barbero, ¿verdad? Bueno, hay que notar algunas cosas. Primero recordemos, hijo de hombre, tú que representas a la humanidad y que me oyes para dar este mensaje. Ezequiel dice, tómate un cuchillo agudo y toma una navaja de barbero. Realmente la navaja y este cuchillo agudo o espada, dicen algunas traducciones, no son diferentes instrumentos, es la misma navaja de un barbero. Lo que pasa es de que Dios quiere que se empiece a hacer énfasis en una comparación entre una navaja y un cuchillo o una espada aguda. Ustedes saben de que mientras que una navaja pues nos sirve para rasurar, pues un cuchillo agudo, una espada, sirve para atacar o para defenderse, para la guerra, ¿verdad? Es diferente el instrumento. Algunas traducciones también nos muestran de que podría traducirse como tómate un cuchillo agudo, que es una navaja de barbero. Pareciera decir esto, pero la idea aquí, hermanos, como vamos a ver, porque aquí nos lo va a aclarar bastante bien Ezequiel, es de que se compare esto que va a hacer Ezequiel a eventos que le van a pasar a Jerusalén y al Judá, que todavía están allá en Jerusalén, en Judea. Porque la navaja, hermanos, es comparada a una espada y aquí lo que quiere Dios es que se compare a la espada de Nabucodonosor, que se va a levantar nuevamente contra Jerusalén, como vamos a ver. Aquí pues todavía estamos viendo el comienzo de lo que está pasando. Los israelitas al estar viendo esto solo están viendo que se está rapando la cabeza y la barba, no solo los pelos de la cabeza, sino de la cara también. Y dice, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Y es importante ponerle atención a la palabra balanza, porque cuando Dios habla de balanza, de has sido pesado, te han encontrado falto, son todas expresiones que Dios utiliza para cuando se dispone a medir las acciones de sus hijos o de su pueblo y dar justa retribución. Y Dios lo hace tan meticulosamente como nosotros lo haríamos al medir algo. Los que cocinan son muy meticulosos en medir el peso exacto de la harina, de la levadura, de los ingredientes que usan. Si usted va al mercado, usted es muy meticuloso de que le pesen bien la carne para que usted pague bien. Y ver de que ahí en esa carnicería no le echen agua a la carne inyectada, ¿verdad? Para que pese más, cosa que hacen algunos carniceros. Le inyectan agua a la carne para que cuando usted la ponga en la balanza pese más. Y de ahí cuando usted la cocina dice, qué raro la carne, el pedazón que era y el pedacito que me quedó cuando ya la cociné. Bueno, a veces pues es la propia sangre y el suero de la carne, pero muchas veces es agua que le inyectan los malos vendedores. Pero asumiendo de que nos dan bien el peso de la carne, usted quiere saber bien para pagar el valor de esa libra o de esas 2 libras de carne que usted lleva. Dios es cuidadoso al separar a las personas en su pueblo, como vamos a ver acá. Porque lo que Dios dice, se propone es traer un juicio verdadero y es un juicio nacional. Pero este juicio es preciso, porque Dios siempre da a cada uno lo que le corresponde. Tal vez nosotros los humanos tenemos dudas. Ay, pobrecito el fulano, ¿por qué le vino esto? Tal vez a nuestros ojos no es lo que corresponde, pero Dios siempre es justo. Dios es justo. Dios es misericordioso también. Vamos a ver. Versículo 2 dice, 1/3 parte, acuérdense de los cabellos, ¿verdad? Los va a pesar en 3 partes. Y dice que 1/3 parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio.
Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Ese es otro grupito. Una tercera parte, ya vimos, quemada a fuego en medio de la ciudad. Otra tercera parte, cortada con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento. Y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Espada en pos de ellos. Y aquí vemos entonces que Dios está hablando de 3 grupos. Y esto se va a hacer al final de, ¿qué dice ahí? De los días de asedio. ¿Se recuerdan de que estuvo 390 días para un lado y 40 para el otro? O sea, 430 años, días, representando 430 años, pero fueron días, ¿verdad? Que Él estuvo haciendo esto para representar el tiempo de que Dios estaba recriminándole a Israel que le había sido infiel y a Judá. Y dice que al final de esta representación del asedio, al final de esto es que va a ser lo de los cabellos. Y una tercera parte será quemada en el fuego en medio de la ciudad. Y es que aquí lo que Dios quiere mostrarle a los israelitas es de que una tercera parte del pueblo iba a morir dentro de las murallas de Jerusalén, posiblemente quemados en primer lugar, pero posiblemente también por pestilencia, porque iban a estar ellos en asedio, no podían salir de la ciudad, no podían escapar, era muy difícil. Entonces, morían de hambre, morían por pestes, morían posiblemente quemados ya cuando la ciudad al fin fue quebrantada. Una tercera parte muere dentro de la ciudad, hermanos, de ese grupo de los cabellos que representaban a la gloria de los judíos, que era Jerusalén. Ahora dice, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Es que otra tercera parte, hermanos, iba a ser cortada alrededor de la ciudad, y esto representa a los judíos que iban a tratar de escapar de Jerusalén antes de la destrucción, o que iban a morir directamente por consecuencia de la guerra, ahí protegiendo los muros de la ciudad. La gente que escapó o que se quedó ahí a pelear iban a caer cortados, y ahí por eso dice será cortados a espada. Esto sí es por consecuencia directa de la guerra con las armas, las espadas. El primer grupo adentro murió porque no podían salir, no podían escapar. Murieron de pestes, de enfermedades y de hambre, como vamos a ver también acá. Pero este grupo muere ya en el enfrentamiento a espada, o incluso tratando de huir, los mataron o muertos en la batalla. Pero la última tercera parte, noten ustedes, dice, y una tercera parte esparcirás al viento. Yo desenvainaré espada en pos de ellos. Una tercera parte iba a sobrevivir esto, pero Dios no los iba a dejar en Jerusalén, sino que iban a irse al exilio. Los esparciré al viento, quiere decir que se iban a ir a la diáspora, se iban a ir a la mayor parte del imperio babilónico. Se iban a esparcir por todos lados. Ahora, dentro de estos va a haber un grupito que vamos a ver ahí que se divide en otros 2, que nos lo va a mostrar aquí Ezequiel más adelantito. Pero lo que yo quiero que sepan es de que al final de lo que dicen de estos 3 grupos, los que son esparcidos, aunque fueron esparcidos, dice que Dios va de todos modos seguirlos a ellos con la espada desenvainada. O sea, no se acabó el juicio para ellos solo porque fueron esparcidos y ese es su castigo. Porque eso podrían decir ellos ahí aliviados, los que están en Tel Aviv, bueno, ya estamos aquí, bueno, por lo menos aquí ya estamos. No, la espada desenvainada, dice Jehová, o sea, es Dios el que va a llevar esta espada persiguiendo a los judíos a donde vayan. O sea, no iban a poder escapar aún estos que iban a ser esparcidos. Versículo 3.
Tomarás también de ahí unos pocos en número y los atarás a la falda de tu manto. Ahora, de estos que iban a ser esparcidos, siempre hay un grupito, dice, agarrás unos pocos, tristemente no muchos, no se puede decir ni siquiera una quinta parte, una sexta parte, son tan poquitos que están entre ese grupo de la tercera parte que fueron esparcidos al viento, pero de esos, unos cuantos, los atarás en la falda de tu manto, en donde están esas filacterias que ellos, no las filacterias, perdón, los mechones, como las barbas del talit, esas ahí van a amarrarse los pelitos. Y estos representan a los que el Señor, los que se iban a arrepentir y el Señor iba a proteger. Porque los judíos se ponían el manto para orar en donde los bordes estaban ahí. Eso representa, hermanos, de que el Señor, gracias a que ellos van a orar, por eso están atados al manto de la oración, gracias a que estos van a orar y se van a arrepentir, Dios los amarra a ese manto de oración y los va a proteger, pese a que va a ser durante gran dolor y mucha dificultad. Pero ahí van a estar puestos en el manto de oración. 4. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Ahora, lo que pasa es de que aún de esos que fueron esparcidos al viento, unos son amarrados a los bordes del manto, pero otros también iban a sufrir el mismo castigo de muerte y de dolor. Algo que le pudo haber pasado a los amigos de Daniel, se recuerda, les esperaba el horno de fuego. Dios a ellos los tenía en el manto amarrados, los protegió. Pero imagínense la pena, el miedo del dolor. No que ellos no confiaran en Dios, pero aunque ellos estaban confiando en Dios y dijo, esto nos va a doler, pero confiamos en Dios, que nos tiren al fuego. Y Dios los protegió. Y estamos hablando de esa época, hermanos, un poquito más adelante, pero es esta época que los judíos estaban pasando estas penas. Muchos, a pesar de que iban a ser esparcidos, la espada del Señor los iba a alcanzar e iban a morir. Y esto iba a alcanzar a toda Israel, porque quiere decir de que a donde quiera que fuera Israel, esto le iba a acontecer. Algunos pocos atados al manto y otros muertos a espada. Por toda la casa de Israel, no importa dónde estén, aunque estén en lo más recóndito escondido del imperio babilónico, Dios no iba a dejar que le alcanzara a todo Israel. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y aquí él va a ir aclarando más estas comparaciones que hemos estado viendo, para que ustedes vean que no solo es idea mía o de los comentaristas que yo investigué, sino que aquí mismo el Señor lo va a aclarar. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Eso representa la cabeza rapada de Ezequiel, que Jerusalén era hermoseada en medio de las naciones, pero ahora está rapada. Ustedes saben de que pues una cabeza rapada pues puede ser agradable, pero cuando tenemos nuestro pelo, nosotros nos lo cuidamos, nos lo recortamos, porque eso nos representa, ¿verdad?, nuestra belleza de una manera u otra. Ahorita aquí está rapado. Sí, hay quienes se hermosean con mucho y otros con poco, pero el pelo ahí está. Era hermoso ahí Jerusalén en medio de las naciones, los judíos, Judá. Pero ¿qué dice el 6? Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad
más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Miren aquí cómo el Señor dice, esta Jerusalén, los judíos vinieron a ser peor que las naciones vecinas. Ahora, nos va a aclarar aquí más adelante por qué dice el Señor que es peor. Porque literalmente no es que fueran más malos que los judíos. Lo que pasa es que ellos tenían la verdad. Ellos tenían al Señor. Ellos tenían la revelación. Ellos tenían el templo. Ellos tenían la presencia de Jehová en el templo de Jerusalén. Así que su pecado, hermanos, es mayor porque ellos sí conocen a Dios. Tenían profetas, tenían a los levitas y aún así se volvieron malos. Ahora, no es de que Dios está diciendo, miren, la nación de la par son más malos los judíos porque mataban más gente. No, es porque su responsabilidad es mayor, así como de un creyente, hermanos. No es lo mismo que usted mire un bolo allá afuera dado al vicio, pero no es creyente y no es nada. Usted dice, ay, pobre persona. Pero si usted ve un hermano en Cristo allá afuera, borracho y hasta tirado, usted se lamenta más y ojalá nos dolamos, no nos burlemos, ¿verdad? Porque alguien pueda estar pasando con alguna cosa así terrible. Pero es un dolor tan grande de ver a un creyente caer ahí porque el creyente conoce al Señor. Un ejemplo que siempre me gusta ahí es el Señor, digamos, al pueblo de Israel les perdonó muchas veces grandes cosas y al pobre Moisés un pequeño, bueno, unas cosas pequeñas hizo algo pequeño y Dios no perdonó. Sí, exactamente, es una buena comparación, o sea, al siervo que Dios le da más y le confía más, se le demanda más. Por eso, hermanos, cuidado cuando nosotros deseamos saber más del Señor, y es bueno que deseemos saber más, pero nuestra responsabilidad aumenta, porque ahora ustedes conocen más al Señor. Imagínense que usted contrata a una persona para limpiar en su casa y usted le da las indicaciones y mire, aquí hay que barrer y aquí hay que limpiar, pero por favor, en este cuarto no puede echar agua para trapear porque el piso es de madera muy antiguo y lo estoy cuidando, no lo vaya a trapear. Y la persona nueva ahí, de repente cuando sintió, se fue con el trapeador ahí. Bueno, esta nueva persona que está trabajando, pues, usted dice, mira, ¿te acordás que te dije? Ay, perdón, es que me emocioné trapeando y seguí ahí de largo. Pero imagínense que lo haga alguien que ya tiene 5 años de estar ahí trabajando y que ya no trapea ahí y de repente se mete a trapear ahí. Bueno, uno dice, pues él ya sabe, ya tiene años de estar acá, ya sabe que eso no hay que hacerlo. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo que peque Israel a que pequen las naciones vecinas. Dios nos va a estar hablando más de este tema con más ejemplos, para que lo veamos más. Versículo 7 de Ezequiel capítulo 5. Dice el 7, por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis estatutos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Entendamos, no es porque sean peores en maldad, sino porque ellos tienen el conocimiento, por eso su pecado es mayor. Y noten, al ser ellos haberse multiplicado, eso tenemos que entender que la riqueza de una nación principalmente no son sus recursos naturales. No es de que tengan oro, no es de que tengan plata ahí o petróleo. Venezuela es un país que tiene grandes recursos naturales. Por supuesto que eso podría traer riqueza, pero el valor más grande de una nación, ¿qué es? Su gente, su pueblo. Nosotros las personas somos las que le damos más valor a nuestro país.
Y por eso Israel, al haberse multiplicado en gran manera, se empezaron a jactar, empezaron a olvidarse de la ley. Ahora nosotros somos muchos, somos fuertes, no nos pueden dominar. Tristemente eso los hizo despreciar a su Dios y sus mandamientos. Cosa que no hacen las naciones vecinas. Las naciones vecinas, pese a su paganismo, seguían buscando a sus dioses, sirviéndoles de alguna manera. Ahora, imagínense para que Dios diga, ni Israel cumple con su Dios, que es el Dios verdadero, comparado con las naciones que cumplen con su Dios cuando son dioses falsos. Es que ese es el colmo. Miren, a mí me entristece, y aparte que lo veo con gran motivación para mí también en otro sentido, pero yo veo a personas de religiones falsas que se esfuerzan mucho más que nosotros, se reúnen más, estudian y andan vendiendo sus revistas de casa en casa, y andan ahí parejas con sus corbatas ahí, y se van a otras naciones y ahí hasta con su nombre orgullosos van y van y van. Los evangélicos ya no lo hacemos, o muy pocos. O sea, ¿no será que a veces estos otros grupos obedecen más a sus leyes que nosotros a las nuestras, cuando nosotros, esa ley de servir a Dios, deberíamos de ser más dedicados en buscar al Señor? Porque nosotros tenemos al Dios verdadero, pero no pasa eso a todo nivel. Tristemente, me decía un paciente una vez, mire, me dijo, a mí me valoran más en mi trabajo que en mi casa. Mis hijos no me hacen caso. Llego y como que una mosca se paró ahí en la mesa, no, ni me hablan ni me saludan, y si me hablan es para pedirme algo o para reclamarme algo. En mi trabajo, dice él, yo soy el que manda. Yo digo, vayan, vengan y todos, y ahí ni pido, ya está mi café puesto en la mesa. Tal vez algo tiene que ver porque yo conozco a esta persona y es un poquito bravito. Tal vez en casa es más bravo, eso no me lo dijo. Pero el ejemplo que yo les quiero decir es que muchas veces los de casa no valoramos al Señor. Hay gente que lo valora más y tristemente se acerca a Él de manera negativa. Pero nosotros que tenemos al Dios verdadero deberíamos de buscarle y nosotros ser ejemplo. Eso es lo que Dios está diciendo, versículo 8. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicio en medio de ti ante todos los ojos de las naciones. Ahora, el mensaje que Dios les está dando a través de Ezequiel es, miren, ¿ustedes creen que los caldeos son los que los tienen aquí? Nabucodonosor y los babilonios, soy yo. Y Dios dice, soy yo. Yo te puse en este problema. Y lo voy a hacer delante de las naciones para dar testimonio de mi nombre. Porque la gente podrá decir, miren, el Dios de Israel no los protegió, pero cuando vean la situación de Israel, lo que van a reconocer es que Israel abandonó a su Dios. Esa es la diferencia. Y eso es lo que tenemos nosotros que notar. Hermano, muchas veces nosotros estamos enfrentando circunstancias duras de corrección, muchas veces de castigo de parte de un Dios que nos ama. Pero nosotros, fulanito me hizo esto, mi jefe. Miren, tal vez es la persona que Dios está usando, Nabucodonosor, es verdad, que nos hagan despertar, pero Dios está en medio de todo eso. Y cuando Dios está en medio de todo eso, puede hacer que esté diciéndonos, tenemos que cambiar algo, tenemos que enderezar nuestro camino. O posiblemente el Señor nos está diciendo, es que no quiero que vayas en esta dirección, mira para otro lado. O tal vez está el Señor
mostrándonos que debemos depender de Él. Tal vez ya estamos dependiendo mucho de donde estamos ahí, creemos que ahí está Él, y nos olvidamos que es Dios el que nos sostiene. Las circunstancias pueden ser diferentes para cada persona, pero lo que yo les animo a hacer, y yo me quedé meditando en mi propia vida también, es que cuando el Señor pone oposición o a veces este tipo de dolor, y lo hace a veces a través de otras personas, uno debe entender que es la forma amorosa de Dios de llamarnos. Porque, hermanos, cualquier bien de la tierra no se compara a tener bienes celestiales. No, yo no quiero bienes celestiales, el Señor nos los ofrece, no los rechacemos. Y conste, hermanos, no confundir todas estas bendiciones con la salvación, que eso no tiene nada que ver. Nosotros sabemos que la salvación no es una obra nuestra, es una obra de Cristo. Él la hizo. No mire usted aquí para ver si está salvo. Mire usted a Dios si Él puede salvarle, si Jesús le salvó o no. Si usted cree que Jesús es su Salvador, usted es salvo. Usted ya es salvo, porque la obra la hace Él, no nosotros. Pero eso es diferente a nuestra vida cristiana, a ser discípulos. Ahí sí, hermanos, cuesta seguir a Cristo. Es difícil obedecer y debemos tratar de hacerlo. Versículo 9. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Esto que viene es un castigo sin precedentes, es lo que Dios está diciendo. Miren, hermanos, como nos decía el hermano pastor, y le agradezco el comentario porque es exactamente lo que el Señor está diciendo acá. Miren, ya les he perdonado y perdonado y perdonado por 40 años de desobediencia a Judá, y 390 a Israel. Dios le estuvo perdonando y perdonando, que tiene otros dioses. Aquí dijo Dios, hasta aquí, ya no hay más perdón de estos pecados. No está diciendo que los va a mandar al infierno. Está diciendo que ahora tienen que enfrentarse a una severa corrección. Esta es una corrección muy dolorosa. Muchas veces Dios había estado perdonando y restaurando, perdonando, restaurando. Pero esta vez, hermanos, lo que Dios está diciendo es que ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. Y a eso se refiere este pasaje. Que el cristiano no puede andar ahí esperando, y ahí el que peca y peca y peca y peca, no espere que Dios no venga un día y decir, bueno, ya está aquí. Y posiblemente hasta llevarnos. Nada que ver con la salvación. Está cortándonos una vida desordenada, como le está pasando a Israel. 10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quede de ti. Lo que está diciendo es de que va a venir tal hambre a Jerusalén que van a empezar a comerse a la gente. Y miren, ya ha pasado en otros momentos de que se han tenido que comer a sus hijos. ¿Se recuerdan que una vez le dijeron al rey cuando estaban sitiados, ya nos pusimos de acuerdo con la vecina y nos comimos a mi hijo, y ahora ella ya no quiere que nos comamos al de ella? Imagínense, yo no entiendo eso. Yo creo que uno se prefiere morir antes que comerse a un hijo. Y aquí dice a la vez, y los padres a los hijos, y esta vez los hijos a los padres. Ahora, que diga que hijos se comen a los padres, esta vez sí es la primera vez que se dice. No había un ejemplo parecido, y ni he visto otro ejemplo parecido en la Escritura. Pueda que me equivoque, pero en lo que yo revisé y yo mismo he leído, no he visto una circunstancia en la que hijos se coman a los padres.
Ahora, pueda que lo que está pasando es de que los padres que se comen a hijos del hambre puede ser que sean muy, muy chiquititos y todavía no les tienen el cariño que les tienen, y los hijos que se comen al padre puede ser que se refiera a que se comían a personas ya muy mayores, ¿verdad? Que de todos modos ya les quedaba poco tiempo para morir. Mejor los sacrificaron diciendo, bueno, mira, danos un poco más de vida, dándonos tu carne. De todos modos ya vas a morir dentro de poco. Algunos comentaristas han querido decir que no hubo asesinato, sino que probablemente murió de hambre un niño. Murió, el hijo de alguien se murió de hambre. Y entonces ya había muerto y el gran dolor de todos, pero dice, bueno, nos da esperanza de vida, comámoslo aunque sea ese es hijo de alguien o mi propio hijo. Pero de veras que solo pensarlo ha de ser terrible. Y lo mismo de ancianos, ¿verdad? Que murieron y se los pararon comiendo. Es muy probable que así haya sido sin que tengamos que caer necesariamente en que ahí va el muchacho caminando, cuando de repente le cayeron, comámoslo muchachos, no parece, no suena lógico, pero sí, aunque... puede ser de que digan que no pasó o que alguien se había muerto, porque está aquella historia de las dos señoras que Sí. dijeron, bueno, yo me como tu hijo, comámonos tu hijo. Exacto. O sea, que no es que... Sí, ese es otro momento y ya lo dije, o sea, sí puede haber pasado de que se comieron niños muy pequeños, indefensos todavía. Es que como en este pasaje en particular de lo que pasó, sí no dice exactamente cómo fue, que de verdad estaba ahí, no dice. O sea, aquí no podemos nosotros estar seguros cómo fue exactamente. Tenemos que solo reconocer, hermanos, es que, miren, pongámoslo en el mejor de los escenarios. Resulta que se murió de hambre el hijo de alguien, se murió, o le cayó el fuego ahí y lo lograron rescatar el cuerpo. Y comérselo de todas maneras no es algo fácil. Como los de aquel avión. Sí, sí, hay una película al respecto, ¿verdad? Que se murió alguien y bueno, comámoslo, ¿va? Porque ¿qué otra? Nunca he estado en una circunstancia, a mí no me pasa por la mente el comernos a una persona, sea quien sea, mucho menos un hijo o papá. No asco, es un dolor horrible, pues, ¿cómo? Pero bueno, solo es para ver que veamos la angustia a la cual estaba llegando Jerusalén y los judíos, hermanos. Dice el 11. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. No perdonaré, no hay misericordia. Oigan, a esto se refiere también Hebreos 10:26, que ya no queda sacrificio. O sea, cuando Dios dice hasta aquí, no más. Ellos están perdonados de vida eterna, pero no están perdonados de las consecuencias de sus malos actos. Y hemos visto el ejemplo, ¿se recuerdan el ejemplo cuando estaban por Cades Barnea? Y fueron los espías, ¿se recuerdan a ver la tierra prometida? Regresan los 10 espías y los 12 espías, perdón, y 10 espías, dice, ay, no hay gigantes, no vayamos, y solo Josué y Caleb dijeron, no, es cierto hay gigantes, pero con Jehová podemos, es la tierra que Dios nos va a dar. Y cuando los de Israel oyeron lo que dijeron los 10, hablaron de quemar a Moisés, iban a nombrar otro líder y se iban a regresar a Egipto. Cuando Dios dijo, no, los voy a consumir. Y Moisés intercedió y dijo, no, miren, Señor, perdónalos por amor a tu nombre, no se diga que los sacaste de Egipto y murieron y a morir al desierto. Entonces Jehová le aclara a Moisés, mira, yo ya los perdoné, pero que entren a la tierra prometida, no. Todos esos, de 21 años para arriba, no entran. Nadie. Solo Josué y Caleb.
ni Moisés. Hermanos, Dios dice que los perdonó, pero no les perdonó esa última ofensa y no entran a la tierra prometida. ¿Cómo le digo yo miren, hermanos, es como pasa con un hijo, para que ustedes entiendan a qué se refiere este tipo de castigos. Usted tiene un hijo muy rebelde y malcriado, al fin le dice, mira, lo siento vos, mira, llegaste al colmo. Yo no tengo mucho, apenas tengo unas cosas que voy a dejarles cuando muera. Pero ¿sabes qué? No te voy a dejar nada. Nada. Papá, perdóname. Vení, te perdono, sos mi hijo. Pero no te dejo nada. Ese es el que ya no hubo perdón en el acto. Pero el perdón de ser mi hijo y que yo posiblemente al morir le voy a decir a mi hija o a mi hijo que sí es, mira, ahí te encargo a tu hermano, no le dejé nada, pero que no le falte comida. Pero no le voy a dejar yo de mis posesiones. Eso le pasó a Israel. No es que los mandó al infierno. No. La salvación no tiene nada que ver con las obras. Nada. El discipulado y la vida cristiana tiene que ver totalmente con las obras. Y ahí sí estaba fallando Israel. Por eso aquí ya no hay más perdón. Por eso el Señor dice, y dice, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Ya no más, ya no. O como cuando usted le dice a su hijo, mira, perdiste otra vez tu clase de historia. Va a estudiar, mijo, porque si no la próxima te va a caer con paleta. Vuelve a perder historia. Mi hijo, lee, hombre, vas a perder, la próxima te cae con paleta, por favor, yo no quiero pegarte. Vuelve a perder. Papá, perdóname. Va, está bien, pero esta vez sí te tiene que caer paleta. Cayó paleta. Ya no le perdonó el haber perdido historia, pero en el sentido de ser el padre y el hijo, hermanos, ese perdón está dado. ¿Cómo no? Yo voy a ir, le voy a dar con paleta y voy a salir a ver si encuentro un maestro de historia que venga a ayudarme con este haragán. Porque lo amo, es mi hijo. Pero ya no le perdoné que perdió historia esta vez, le cayó la paleta. ¿Entendemos eso? Hay que entenderlo, hermanos, porque la gente sigue confundiendo el discipulado, el ser un miembro del pueblo de Dios, como era el caso de Israel, a la salvación. La salvación nadie la puede comprar, nadie la puede ganar. Si usted quiere poner sus obras para salvarse, dice Dios que son como un trapo de inmundicia. O sea, estorbarían en lugar de ayudarle a usted en algo. Ponga sus mejores obras a la par del sacrificio de Cristo y estorban. Porque el sacrificio de Cristo, hermanos, es lo único que nos da la vida eterna. Una tercera parte de ti, dice el 12, morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Noten cómo esa está haciendo referencia al primer grupo de cabellos. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Noten cómo aquí está hablando de los que estaban directamente involucrados en la guerra o tratando de escapar de la ciudad. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Nuevamente, esa tercera parte que se van a ir al exilio, Dios de todos modos va atrás de ellos con la espada. O sea, miren, eso es como que llegó el papá a corregir a los hijos malcriados y uno salió corriendo para el patio. Le dejó dado chicote a todos y de ahí se fue atrás todavía aquel que se huyó y le fue a caer allá donde se fue. Peor si se fue a meter a las naguas de la abuela. Ah, ahí sí. ¿Qué haces, Papcol, cuando le va a caer a Necol y se va a esconder ahí contigo? No me tocan al nene. ¿Verdad? Los abuelos son alcahuetos, pero lo que quiero decir es de que tal vez eso pase, pero cuando se descuide va a ir Max a jalar. ¿Para qué? Porque lo aman. Un papá que corrige ama a sus hijos, no al revés. Dice el 13, y hay que entender el 13, hermanos. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo,
y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Miren, aquí pareciera un papá que está explotando encima del hijo. Miren, ¿no les ha pasado que hay papás de que enojados por algo que hizo el hijo y ya no está pegando por corregir, sino se está descargando en los hijos? Pegando cabeza, pegando donde sea y dándoles porque se está desahogando. Eso no está haciendo el Señor, hermanos. Él está satisfaciendo su justicia. Él sí da la medida exacta. Nada podría decirle a Dios de que Él está dando más de la cuenta. Uy, aquí sí se le fue la mano a Dios. No, hermanos. No. A Dios no se le va la mano. ¿Sabe qué? Dios sí frena su mano y la frena mucho. La frena mucho. Estoy seguro que todos aquí en nuestra vida podemos decir, Dios me ha perdonado tantas cosas. Que cuando Dios al fin dice, bueno, hasta aquí llegó le tiene que caer ya un poco, ya nos cae de susto, ya nos irrita y a veces hasta nos enoja, cuando los responsables somos nosotros. Dios está hablando en su celo, hermanos. No es un humano descargando su furia descontroladamente. Hermanos, si Dios estuviera descargando su furia descontroladamente para saciar una pasión que Dios tuviera, hermanos, miren, torturados morirían todos en 1000 pedazos y cada pedazo estaría gritando de dolor. No, hombre, no, Dios podría Él hacernos dar un dolor tan inmenso, hermanos, para satisfacer Él un enojo al estilo pasional de nosotros, ¿verdad? No, Él está satisfaciendo su justicia. Va a encontrar satisfacción porque va a decir, aquí se está haciendo justicia. Estos ya no puede permitírseles que vivan como están viviendo sin que yo ya los frene. Tengo que darle testimonio a las naciones, por amor a las naciones también, que ellos vean que yo soy Jehová y mi palabra es santa y debo atenderla. Dice el 14, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. O sea, hermanos, Dios quiere que sea notorio que la gran ciudad quedó desolada. Por eso, hermanos, no es típico que cuando cae un cristiano, Dios permite que se sepa o que por lo menos haya testimonio de que Dios corrige. Aparte de que el que cae se aparta, hermanos, pide perdón, pues ahí se está cumpliendo, hermanos, lo que Dios quiere. Por eso tan importante es que tener presente lo que dice 1 Corintios, que si nos examinamos a nosotros mismos y encontramos que estamos fallando, pongámonos a cuentas, pidamos perdón y apartémonos. Porque eso es lo que Dios quiere. Otra vez el ejemplo de un hijo. Entró la mamá y su jarría que tenía ella ahí, que le había regalado su bisabuela, estaba quebrada. Y ella dice, ¿y aquí quién fue? ¿Saber? No, nadie fue. ¿Seguro? ¿Quién fue? ¿Quién me arruinó esto? Nadie, no. Bueno, díganme, y nadie dice. De repente, una señora se dio cuenta quién fue. ¡Ay, qué pasó, mi hijo! Y descubre que fue uno de sus hijos el que la quebró. A ese hijo le va a caer no solo por haber quebrado la jarría, sino por mentiroso. Y por haber puesto en riesgo a todos sus hermanos, porque su mamá estaba ya pensando en cualquiera. Pero qué diferente es de que entra la mamá y sale inmediatamente el hijo a decir, mamá, quebré tu jarría. Estaba jugando con la pelota como tú me dijiste que no hiciera dentro de la casa. Perdóname, te la voy a pagar o perdóname. Mire, la mamá se va a enojar, la mamá lo va a regañar, pero va a ser muy diferente. Ya él, por lo menos ya no le cae de mentiroso. Por lo menos se sigue ganando la confianza de los papás. Y los hermanos, no nos puso en riesgo porque... Entonces,
es alguien que sí hizo algo malo, pero su actuar es diferente. Dios ahí ve diferente, hermanos. Estos ya se recuerdan cómo estaba diciendo Dios a Ezequiel que ya eran descarados, caras duras. Ya hacían lo malo. ¿Y qué decían? A Dios no le gusta, ¿y a mí qué? Así decían. Yo lo hago. Entonces, tengamos presente todo eso. Por eso es de que dice, serán el oprobio y escarnios, dice el 15, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Vean cómo también la voluntad del Señor es de que las naciones vean de que ni aún sus hijos se libran, o sea, su pueblo. Israel es pueblo de Dios. Ni aún su pueblo, hermanos, que Él ha amado tanto, se pueden burlar de Él. Ni aún su pueblo se puede burlar de Él. Por eso, hermanos, los hijos son los que más gloria le dan a un padre. Los hijos. Cuando usted ve a un papá que los hijos son respetuosos con él, eso demanda respeto de los demás, porque dicen, mire, hasta sus hijos lo respetan. Eso demanda respeto de los demás. Pero si los hijos son abusivos, son irrespetuosos con su padre o con su madre, eso también genera en los demás. Ni los hijos lo respetan, ¿ve? También es de mal testimonio. 16. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Y noten cómo Dios se atribuye todo. Cuando arroje yo las perniciosas saetas del hambre. Pasar hambre para los judíos no podían. Los caldeos, Dios está aquí aclarando. Yo les estoy mandando el hambre. Y eso de que están ahorita ya devorándose unos a otros, esto es algo que yo les envío. Quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. 17 y último. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Y vean cómo Dios firma y autentica el mensaje que está dando Ezequiel. Y esta vez Ezequiel sí ya está explicándole al pueblo la simbología que tenía el de raparse, separar los pelos y ponerlos en diferentes circunstancias. Pero vean tan grande la misericordia de Dios que a pesar de todo, dentro de esos esparcidos hay un puño que Él sabe bien, que no lo dejó volar al aire, sino que lo amarró en su manto de oración. Y ese manto los preserva del fuego, de la ira, de las saetas. No el manto en sí, sino lo que representa. ¿Qué es lo que probablemente están orando estos pelos que están orando y que fueron salvados? Sin duda están pidiendo perdón. Sin duda Dios los rescató. Todavía su misericordia llegó a un remanente. Dios nunca se deja sin un remanente. Siempre hay un remanente de gente que ama al Señor. A veces nos sentimos solos, ¿verdad? Somos un grupito, no somos tantos. Además, el Señor tiene gente que le ama en muchos lugares, Y gloria a Dios por eso, porque tenemos hermanos en Cristo en muchos lugares. Y a veces tenemos hermanos en Cristo en lugares que ni nos imaginamos. Porque el requisito de ser nuestros hermanos es de que creen en Jesús como su Salvador. Creen en Jesús. Y son nuestros hermanos. ¿Qué dicen, hermanos?
Yo espero de que todo esto sea motivación, que nos dé un temor reverente de nuestro Dios. No que Dios algún día nos va a tratar de esa manera, sino de que debemos entender que Dios sí quiere de nosotros que vivamos una vida agradable a Él, que seamos diferentes, que demos testimonio de Él. Y noten, hermanos, tal vez nosotros somos de esos que fueron agarrados en el aire y amarrados en los bordes del manto. Miren, hermanos, si somos de esos, demos gracias a Dios y gloria a Dios y vivamos agradecidos. Y de repente nosotros somos el instrumento de ir a rescatar a alguien que también está pasando la corrección del Señor. ¿Por qué corrige el Señor? Por nuestra maldad. Somos malos muchas veces con Dios porque no le obedecemos. Yo sé que decir somos malos ya no suena muy bonito, ¿verdad? Porque nos gusta usar más cosas. Sí, yo me equivoco, yo tropiezo, yo tomé una mala decisión. Sí, todo eso es cierto, pero eso se llama maldad. Somos malos, hermanos, somos malos. Todavía. Yo sé que el mundo quisiera ver en nosotros, los no creyentes, a santurrones que nunca nos equivocamos. Y a veces no creo que es lo que quieran ver, sino a veces quieren vernos en nuestros errores para señalarnos. Miren, y esos son los que dicen que son creyentes. Esos son los que dicen que son evangélicos. Esos son, bueno, tristemente traemos mala fama al nombre del Señor. Pero la realidad es que sí, somos de Cristo en medio de nuestros errores y nuestro pecado. Amén. Así que gracias por haber estado acá con nosotros. Quiero mandar algunos saludos que están acá, que nos dejaron, empezando con mi tía Mercedes Herrera. Gracias, tía Mercedes, saludos hasta Huehue. Vamos a ver también a hermano Armando Cava. Gracias por los saludos, hermano Armando, que el Señor te bendiga. Hermana Cindy Chihuichón, Dios te bendiga, Cindy, un gran gusto verte. Saludos a tu esposo y a la familia. También saludos a el hermano Daniel Ceballos. Daniel Ceballos, gracias por los saludos, que el Señor te bendiga. Gracias a mis padres también, a Loli Ruth Herrera y Gilberto Noriega, que estuvieron conectados. Gracias a mis padres, también a María Araceli Juárez. ¿Qué tal, Araceli? Dios te bendiga. Gracias por haberte conectado esta noche. Espero que estés mejorándote, que Dios te bendiga también en tu salud física. Y así a todos aquellos que pasaron dando una sola miradita, esperamos de que lo puedan ver despuesito y siempre agradecemos sus comentarios. También pueden verlo en YouTube, en la página Casa San Pablo. Voy a poner acá al final el enlace. Por si usted quiere verlo en YouTube, puede verlo y compartirlo de mejor manera. También si usted quiere compartirlo con alguien, es mucho más fácil compartirlo de YouTube. Además, ahí puede encontrar usted bastante material, mensajes que ha dado su servidor y que también hemos publicado de nuestro hermano pastor Noé Martínez. Así que les invitamos a conectarse, suscribirse y déjenos sus comentarios también. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes y muy buenas noches.